un cachorro dorado. Mientras la noche caía y las sombras se alargaban, los roncos rugidos de leones comenzaron a resonar en el aire, envolviéndolos en una atmósfera de tensión. Anfidamante se mantuvo alerta, sus oídos entrenados captando cada sonido que emergía de la oscuridad. Los rugidos eran una advertencia, un recordatorio de que, en ese mundo salvaje, ellos eran meros visitantes y debían respetar las reglas de la naturaleza. Una gruta angosta se convirtió en su refugio, un oasis momentáneo de seguridad en medio de la incertidumbre. Anfidamante sabía que el desafío apenas comenzaba y que el camino por delante sería arduo y peligroso. A su lado, Alcides observaba con ojos inquisitivos y un corazón valiente, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se cruzara en su camino. En esa gruta, en la oscuridad de la noche y rodeados por los rugidos de las bestias, la relación entre mentor y aprendiz se fortalecería aún más, preparándolos para lo que estaba por venir. Al día siguiente, el sol ascendió en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de naranja y amarillo que apenas lograban penetrar la espesa maraña de hojas que cubría el bosque de los leones dorados. Anfidamante y Alcides reanudaron su marcha a través de la aldea de Sterma, sus pasos resonando en el suelo polvoriento y desolado. Los restos de la empalizada rudimentaria que alguna vez habían ofrecido protección se alzaban como tótems rotos, sus vigas de madera destrozadas y maltrechas. Era como si un vendaval de oscuridad hubiera pasado por aquí, arrasando con todo a su paso. La madera estaba rota en varios puntos, y las profundas huellas de garras se hundían en el material, como las marcas grotescas dejadas por las manos de un demonio. Los signos de lucha eran evidentes en cada rincón, y el aire mismo parecía vibrar con una energía tensa y perturbadora. A medida que avanzaban, el silencio opresivo se apoderaba de ellos, como si el bosque estuviera sosteniendo su aliento, esperando el próximo giro de los acontecimientos. El interior de la aldea parecía desolado y vacío, una sensación de abandono que pesaba en el ambiente como una maldición. Pero, en el momento en que comenzaron a sentir que estaban completamente solos, sus oídos captaron un sonido distante. El crujido de hojas secas y un sutil susurro de movimiento rompieron el silencio, como el lamento de almas atormentadas que se arrastraban entre las sombras. Y entonces, como un espectro emergiendo de las sombras, una figura imponente se materializó ante ellos. Un macho joven, cuya melena dorada apenas comenzaba a transformarse, se erigía como un monumento de majestuosidad y terror. Sus ojos, de un castaño profundo y redondo, estaban fijos en Anfidamante y Alcides con una intensidad inhumana. Eran orbes hipnóticos que parecían penetrar hasta el alma, dejando al descubierto un conocimiento ancestral y una ferocidad primordial. La mirada de esos ojos los atrapó en un abrazo gélido que les heló hasta los huesos, como si el mismo abismo de la oscuridad estuviera observándolos. La figura se alzaba en su camino con una postura majestuosa y amenazante, su andar tan sutil y poderoso a pesar de su tamaño que ya era mayor que el de un león normal adulto. Su altura era casi igual a la de Anfidamante, y su lomo se elevaba hasta una altitud que desafiaba la naturaleza misma. Su presencia era abrumadora, como si hubiera sido esculpido de las pesadillas de los dioses más oscuros. Una melena hirsuta, dorada con toques de plata perlada, caía en cascada por sus poderosos hombros, reflejando los rayos del sol en destellos deslumbrantes. Cada hebra parecía cargar consigo la esencia misma del fuego, ardiendo con una luz interna que iluminaba el aura de la bestia. Las garras, negras y afiladas como hojas de obsidiana,
asomaban desde sus patas con un brillo letal. Su rostro, sereno e impávido, estaba tallado con una perfección misteriosa. Cada rasgo reflejaba una antigua sabiduría y una determinación inquebrantable. Sus labios, apenas curvados en un gesto sutil, transmitían una sensación de tranquilidad a pesar de la tormenta que su presencia generaba. Ese semblante concentrado, como si estuviera conectado a un propósito más allá de la comprensión humana, contrastaba profundamente con los ojos penetrantes que parecían revelar una mente en constante movimiento. Mientras su figura se destacaba ante ellos, el silencio del bosque parecía amplificarse, como si incluso las criaturas más diminutas contuvieran la respiración en presencia de este ser supremo. La atmósfera estaba cargada de un suspenso insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dar paso a este momento. Y mientras Anfidamante y Alcides observaban, asombrados y temerosos, se dieron cuenta de que estaban frente a algo que trascendía la comprensión mortal, algo que había emergido de las profundidades más oscuras de la leyenda para enfrentarlos cara a cara. El viento susurraba palabras de advertencia en las hojas, pero su aviso quedaba ahogado por el latido acelerado de los corazones de los dos viajeros. El macho joven era como un fantasma de la aldea, una sombra que se había arrastrado desde los rincones más oscuros de su memoria. Cada paso que daba resonaba con un eco siniestro, y su mirada ardiente se mantenía fija en Anfidamante y Alcides, como si supiera que su llegada no era casualidad, sino un enfrentamiento predestinado en este oscuro rincón del mundo. Anfidamante sabía que debían ser cautelosos y atacar en los puntos donde el pelaje aún no había tomado el inusual tono metálico. Justo cuando Anfidamante intentaba advertir a Alcides que se mantuviera quieto, un parpadeo fugaz lo distrajo por un instante. En el siguiente aliento, presenció sorprendido como Alcides se lanzaba al ataque. Un puñetazo poderoso conectó de lleno con el cráneo del joven monstruo, haciendo que éste retrocediera con violencia mientras agitaba su cabeza en confusión. Alcides fue arrojado a los pies del soldado, quien reaccionó de inmediato. Con su arco en mano y rápidos movimientos, Anfidamante se preparó para enfrentar la amenaza. Aprovechando el aturdimiento del monstruo, disparó un dardo preciso. El poderoso rugido del león resonó a través del bosque cuando, en un movimiento rápido y calculado, bajó su lomo y expuso su dorso cubierto con esa melena metálica. La flecha lanzada por Anfidamante rebotó contra ese pelaje inquebrantable, rompiéndose en el proceso. La mirada fija del león dorado nunca se apartó de los dos intrusos, y sus garras relucientes como obsidiana se alzaron en anticipación de un contraataque. Alcides, todavía recuperándose del golpe que había dado, se levantó con resolución y se mantuvo firme junto a su mentor. Juntos, enfrentaron al león dorado con determinación, conscientes de que estaban en el corazón de un desafío que podría decidir su destino. La atmósfera seguía cargada de tensión, y el león dorado no mostraba señales de miedo ni de retroceso. Anfidamante sabía que debían actuar con prudencia, ya que cualquier movimiento en falso podría llevarlos a una confrontación mortal. Mientras el león dorado se mantenía en guardia, sus ojos seguían fijos en ellos, llenos de un conocimiento antiguo y una ferocidad inigualable. La naturaleza misma parecía esperar con aliento acelerado el desenlace de este enfrentamiento en el bosque de los leones dorados, donde los destinos de hombres y bestias se entrelazaban en una danza mortal. El corazón de Anfidamante se aceleró cuando Alcides volvió a lanzarse al ataque antes de que pudiera advertirle que se mantuviera detrás. El león dorado se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente,
pero el joven era más rápido de lo que parecía. Se deslizó bajo el vientre del león justo en el momento adecuado, esquivando sus mortales garras con agilidad. La determinación de Alcides era evidente mientras arriesgaba su vida para proteger a Mitia, la mula que los había acompañado en su travesía. En medio de la refriega, el frenético rebuzno de Mitia resonó en el bosque, recordándole a Anfidamante su presencia y la razón por la cual Alcides estaba dispuesto a arriesgarse. La lealtad del joven hacia su compañera animal era admirable, pero también lo exponía a un peligro inmenso. Anfidamante comprendió que debían proteger a Mitia y, al mismo tiempo, encontrar una manera de enfrentar al león dorado sin poner en riesgo sus vidas de manera innecesaria. El león dorado, momentáneamente desorientado por el esquivo movimiento de Alcides, se dio la vuelta con una gracia felina, preparándose para otro embate. Anfidamante sabía que debían idear una estrategia cuidadosa si querían sobrevivir a este enfrentamiento con la majestuosa pero mortífera bestia que tenían ante ellos. La flecha de Anfidamante fue lanzada con destreza, y esta vez, cuando el león dorado bajó el lomo para exponer su dorso cubierto con la melena metálica, la flecha encontró su objetivo, pero se quebró nuevamente. Alcides, aprovechando la oportunidad, golpeó con fuerza debajo de la última costilla del león dorado, donde no había hueso para proteger el hígado. La bestia se retorció en el suelo, intentando desesperadamente recuperar el aire y aliviar el dolor. Se giró rabiosamente, exponiendo sus garras letales contra Alcides, quien por un pelo evitó ser degollado. Sin embargo, la leve punta de la garra más larga del león alcanzó a rozar la mejilla del príncipe, dejando una fina marca en su piel. La sangre brotó de la herida superficial, pero Alcides no retrocedió. Sabía que no podían darle al león dorado otra oportunidad para contraatacar. Con determinación en sus ojos, se preparó para continuar el combate junto a Anfidamante, conscientes de que habían herido a la bestia, pero también de que debían seguir siendo cautelosos y astutos para sobrevivir a este enfrentamiento mortal. Una tercera flecha silbó justo detrás de Alcides, quien le escuchó zumbar en su oído izquierdo. Como si estuviera guiada por la mano divina de Artemisa, la flecha se clavó en uno de los orbes castaños del león, que apenas se estaba levantando. La bestia gimoteó de dolor, retorciéndose y lanzando manotazos al aire mientras su ojo herido lacrimeaba sangre. Cuando la flecha se partió, el monstruo salió corriendo y chillando, su inmensa mole derribando la empalizada en su desesperado escape hacia la densidad del bosque. Anfidamante y Alcides se quedaron mirando al lugar donde la bestia había desaparecido, respirando agitadamente y reconociendo que habían logrado sobrevivir a un encuentro mortal con el león dorado. La mula, Mitia, todavía nerviosa por la amenaza que había enfrentado, rebuznó y dio un paso atrás, recuperando su compostura lentamente. Anfidamante se acercó a Alcides, preocupado por la marca en su mejilla y aliviado de que la herida no fuera más grave. Sabían que habían enfrentado a una criatura legendaria y que la amenaza del bosque de los leones dorados no había desaparecido por completo, pero habían demostrado su valentía y habilidad en la batalla. Anfidamante dejó escapar un suspiro aliviado, observando cómo la bestia se alejaba. Con el corazón latiendo aceleradamente y el sudor en su frente, se sentó en el suelo, jactándose con un tono cansado que ya estaba demasiado viejo para estas situaciones. Alcides, con su aliento agitado pero su mirada determinada, se acercó a Anfidamante. A pesar del peligro enfrentado, la chispa de coraje ardía en sus ojos. En ese momento,
entre la aldea abandonada y la densidad del bosque, su vínculo se fortaleció aún más, sellando la unión entre el veterano guerrero y el joven príncipe que estaba comenzando a forjar su propio camino en el mundo peligroso que los rodeaba. A pesar de que Anfidamante parecía despreocupado, se incorporó después de un rato y dijo: «Debemos buscar a nuestro benefactor, su flecha nos ha salvado y debemos agradecerle». Anfidamante entonces utilizó sus habilidades de rastreo para seguir las huellas más recientes. Eran pisadas pequeñas y descalzas, y Anfidamante podía incluso determinar que pertenecían a una niña o mujer bastante delgada. Siguieron las huellas hasta el santuario de Zeus, en la meseta central de la aldea. El santuario se alzaba majestuosamente, sus columnas de mármol blanco se erguían como guardianes silenciosos de la fe. La entrada estaba flanqueada por estatuas de los dioses olímpicos, y el aroma de las ofrendas quemadas llenaba el aire. En el centro del santuario, bajo un dosel de sombra, encontraron a la misteriosa arquera. Era una joven pelirroja y pecosa, con ojos castaños como el fuego y una expresión rebelde que los miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Anfidamante se adelantó con respeto y gratitud en su mirada. «Gracias por tu valiente intervención. Tu flecha nos salvó de una muerte segura. ¿Cómo podemos recompensarte por tu generosidad?». La arquera, con su identidad aún desconocida, levantó su flecha con un evidente temor oculto tras sus gestos. Sus ojos mostraban profundas ojeras que revelaban noches de insomnio, y su apariencia demacrada sugería que la falta de alimento la había afectado. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, su mano temblorosa sostenía la flecha, y su mirada se veía borrosa por las lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. Anfidamante, consciente de la tensión en el ambiente, extendió la mano en un intento de tranquilizarla. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, la arquera reaccionó de manera defensiva, soltando un dardo como advertencia y preparando rápidamente otro en su arco. Su nerviosismo era evidente, y sus parpadeos constantes entre lágrimas reflejaban su agitación. A medida que los ojos de Anfidamante se adaptaban a la luz, pudo observar con más detalle a la joven doncella. Aparentaba tener entre 10 y 12 años, poseía una figura esbelta pero con miembros fuertes, lo que sugería que provenía de una aldea de cazadores donde las mujeres gozaban de una gran libertad y participación en actividades físicas. Su aspecto la hacía parecer una ninfa de Artemisa, y aunque aún era muy joven, era evidente que crecería para convertirse en una mujer fuerte y hermosa, siguiendo los pasos de las seguidoras de la diosa de la caza. Los dos ojos de la doncella se clavaron en Alcides, y a través de ellos, ella creyó ver a la criatura más hermosa que jamás había contemplado en la faz de la tierra. En ese momento, todo lo que había sucedido hasta ese punto parecía un sueño, una ilusión, ya que su terror y la falta de sueño habían difuminado los límites entre el reino de Morfeo y la vigilia. Solo unos instantes atrás, ella se encontraba acurrucada bajo la fuente de agua dulce consagrada a Zeus, escuchando el rugido del león. Cuando salió a ver, presenció a un niño divino golpeando al león con una fuerza impresionante, dejándolo aturdido y vulnerable a sus flechas. Y ahora, ese niño divino estaba frente a ella, en carne y hueso. Sus ojos castaños como el fuego exploraron los rasgos de Alcides con una mezcla de asombro y admiración. Su cabello negro azabache enmarcaba su rostro, moviéndose con gracia con la brisa mientras la luz del sol lo iluminaba de manera sobrenatural. Cada rasgo de su cuerpo era un testimonio de su fuerza y valentía,
e incluso la cicatriz en su mejilla izquierda le confería un aire digno y misterioso. La joven, abrumada por la presencia de Alcides, sintió por primera vez en días que estaba segura. Sus manos perdieron fuerza y soltaron el arco y la flecha, que cayeron al suelo. Entonces, con una palabra en sus labios, murmuró, «Mi Dios, mi Señor». La doncella, exhausta y desmayada por la emoción de ese encuentro inesperado, yacía en el suelo ante el héroe que había llegado en su momento de necesidad. La admiración y el asombro que sentía hacia él se habían convertido en un profundo respeto y devoción. Alcides había llegado como un salvador en su vida, un verdadero héroe mitológico que la había liberado de su pesadilla. Alcides, con un corazón preocupado y lleno de gratitud, corrió hacia la doncella y la abrazó con ternura. Sus palabras tartamudeantes reflejaban su angustia mientras preguntaba a Anfidamante si ella estaba muerta o enferma. El viejo guerrero, con su experiencia, le explicó con calma, «Está exhausta, he visto a muchos jóvenes soportar días sin dormir, comer, orinar o defecar. Pero cuando finalmente se les indica que su vigilia ha terminado y que han llegado los refuerzos, colapsan inmediatamente. Algunos incluso mueren. Sin embargo, ella es bastante fuerte, y es evidente que tiene la bendición de Artemisa sobre ella. Sobrevivirá, pero debemos cuidarla. Fue ella quien nos salvó el trasero hace unos momentos, y debemos devolverle el gesto de cortesía». La doncella, envuelta en los brazos de Alcides, yacía en un estado de agotamiento profundo. Sus mejillas estaban pálidas, y sus labios agrietados mostraban signos de deshidratación. Su piel, aunque sucia y marcada por la fatiga, aún revelaba una suave luminosidad que subrayaba su juventud. Alcides, por su parte, estaba cautivado por la belleza de la joven. El cabello rojo como el fuego que enmarcaba su rostro caía en el suelo de forma hermosa. Su cuerpo fuerte y atlético denotaba la fortaleza de una cazadora. Mientras la doncella pelirroja yacía entre sueños y pesadillas, su mente se repetía una y otra vez el encuentro que había tenido con aquel niño divino de ojos grises, envuelto en un aura iluminada por el poder de los dioses. Era un recuerdo que se aferraba a su mente, como si el destino mismo le hubiera tejido un vínculo con aquel joven valiente y enigmático. Finalmente, la doncella despertó de su profundo sueño, encontrando a Alcides y Anfidamante sentados cerca. Habían cazado un venado y estaban compartiendo una comida en el propio santuario de Zeus, que era el único lugar verdaderamente seguro en toda la aldea. El aroma de la carne asada llenaba el aire, y la doncella sintió un cálido resplandor en su corazón al darse cuenta de que estaba a salvo y acompañada por aquellos dos valerosos guerreros. Se incorporó lentamente, aún sintiéndose débil por el agotamiento, y se acercó a los dos hombres que compartían la comida. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de gratitud y curiosidad mientras observaba a Alcides y Anfidamante, quienes la habían rescatado de las garras del león y ahora la acogían en su refugio seguro. El estómago de la muchacha rugió ruidosamente, recordándole lo hambrienta que estaba después de días de agotamiento y miedo. Fue entonces cuando Alcides, con una sonrisa amable, le ofreció una porción de carne jugosa y apetitosa. Cada bocado desprendía un sabor increíble, y cuando la joven cazadora lo probó, sus ojos se iluminaron de asombro. La carne estaba delicadamente condimentada con sal y otros ingredientes que solo había escuchado mencionar en las comidas de los nobles y reyes. Nunca había imaginado que podría disfrutar de algo tan delicioso.
Cada bocado era como una explosión de sabores en su boca, y su hambre se saciaba con cada mordisco. Mientras disfrutaba de la comida, la joven cazadora miraba a Alcides y Anfidamante con gratitud en sus ojos. Era evidente que estos dos hombres no solo la habían rescatado de peligros inminentes, sino que también le estaban cuidando y proporcionando una comida que ella nunca habría imaginado que probaría. Era un gesto de generosidad que tocó su corazón y la hizo sentirse agradecida por su encuentro con estos valerosos guerreros. Después de haber saciado su hambre y calmado sus instintos más básicos, los ojos de la joven cazadora se posaron en Alcides. En ese momento, se dio cuenta de que el chico era un poco más bajo que ella, pero eso no disminuyó en absoluto la admiración que él le había despertado. Con un gesto de profunda reverencia, la joven se arrodilló a los pies de Alcides y comenzó a llorar. Alcides, conmovido por la emoción de la muchacha, se arrodilló a su lado y la abrazó con ternura. La conexión entre ellos se fortalecía con cada momento compartido. Mientras tanto, Anfidamante continuaba comiendo, observando la escena con una sonrisa de complicidad en el rostro. El muchacho tendrá éxito con las damas, eso siempre es bueno, comentó Anfidamante en tono jovial, reconociendo la creciente atracción entre Alcides y la joven cazadora. Era evidente que su viaje estaba tomando un giro inesperado, y todos parecían dispuestos a aceptar el destino que les deparaba. Mientras Alcides luchaba por encontrar las palabras adecuadas entre sus tartamudeos, la muchacha continuó acariciando su rostro con gentileza. La belleza de la muchacha parecía deslumbrar a Alcides, haciendo que su lengua se enredara aún más en su esfuerzo por comunicarse claramente. Yo Acli, Alcides, balbuceó finalmente, señalándose a sí mismo como si necesitara presentarse de nuevo. El ser maestro, Anfidamante, continuó, señalando a Anfidamante mientras buscaba las palabras que expresaran su agradecimiento. Tu ayudarnos, tu salvarnos, gracias, logró decir finalmente, con una mirada de gratitud dirigida a ella. La cazadora, con su paciencia y comprensión, reconoció el esfuerzo sincero de Alcides por expresarse y no hizo ningún comentario sobre sus dificultades en el habla. En lugar de eso, continuó acariciando su rostro y habló con una voz serena y decidida. Usted me ha salvado a mí, mi joven señor, comenzó, y luego se corrigió con una mirada al cielo. Le juro por Zeus, dijo solemnemente mientras cortaba su palma y dejaba que la sangre fluyera. Y juro por mi sangre que solo le serviré a usted, puede llamarme Atalía. El juramento de Atalía selló su compromiso con Alcides y su reconocimiento de su valentía y liderazgo. Alcides, aunque abrumado por la belleza y la admiración de Atalía, entendió la seriedad de su juramento y sintió una profunda gratitud por la joven cazadora que había entrado en sus vidas de manera tan inesperada pero significativa. La promesa de lealtad de Atalía marcó el comienzo de una nueva etapa en su viaje y fortaleció el vínculo entre estos tres compañeros.